Bueno, bienvenidos otra vez. En el curso de Ciudadanía Global, esta semana estamos hablando de identidad y cultura, y sí hay una diferencia entre las dos. Y nuestra invitada esta semana es la profesora Cielo Puello. Ella es docente en la coordinación de humanidades aquí en la UTB y tiene enfoques en estudios de género, estudios decoloniales y análisis del discurso. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros esta semana, profesor. Muchas gracias por la invitación. Entonces, empezamos con esa pregunta clave para nosotros esta semana. ¿Hay una diferencia entre la cultura y la identidad hoy en día? Bueno, si asumimos como personas que estamos nos asumimos como personas que estamos reflexionando alrededor de lo que es la cultura, de lo que es la identidad, pues desde mi perspectiva sí es necesario establecer diferencias. Porque si bien es cierto son dos conceptos altamente relacionados, no podría decirse que son exactamente lo mismo. Cuando hablamos de cultura, estamos haciendo referencia más como a un marco, voy a repetir, de referencia, un marco de referencia que nos ofrece conceptos sobre el mundo en el que nosotros nos movemos, conceptos sobre los objetos, conceptos sobre las situaciones, conceptos sobre los sujetos, que además lleva a que existan unas prácticas asociadas a esas ideas que nosotros tenemos. Y también puede incluir la producción de ciertos productos culturales que denominamos. Entonces, hay una concepción o una construcción de concepciones sobre el mundo que además nos permiten entender a los otros de unas maneras, y esas concepciones se actualizan en prácticas, se materializan también en productos. Nada de esto quiere decir que la cultura sea algo estático, ¿no? Sino que se va modificando a lo largo del tiempo por las características de los contextos, por los intercambios. Entonces tampoco podríamos decir que es claramente delimitado este marco, sino que es permeable, es modificable, pero de alguna manera nos permite a nosotros, cuando somos socializados dentro de una cultura, a ver el mundo de una manera o haciendo énfasis en unos elementos y no en otros, en fin. A nivel de la identidad, entenderíamos la identidad en principio como una construcción discursiva sobre quién soy. Esto no quiere decir que se quede solo en el marco de las palabras. Entonces, cuando hablamos de discurso, hablamos de un conocimiento que puede ser socialmente compartido, o que yo tomo también de mi contexto social y que reproduzco a través de un código en concreto, en este caso, qué sé yo, puede ser una lengua, un discurso, un código verbal. Entonces yo reproduzco, o yo respondo más bien a través del discurso a la pregunta ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Cómo me defino? Entonces esa definición vendría a ser la identidad. Ahora, ¿de dónde vienen los referentes? En principio del marco cultural. Pero también, y por eso aunque seamos, o nosotros nos leamos como sujetos, digamos, yo puedo decir, yo soy parte de una cultura, y otras personas también digan, yo soy parte de esa cultura cuando se me interpela. No vivimos esa definición de quién soy del mismo modo. Primero porque la cultura ofrece múltiples significados, además en la vida social pueden estar jerarquizados, y yo todo eso también lo voy interiorizando, pero también por mi propia experiencia personal, el recorrido que yo he tenido a lo largo de mi experiencia vital y también el intercambio que tengo con otros marcos de referencia, que eso también ocurre. Y ahora es muy evidente que eso ocurre. De pronto hace algunos años, o cuando se empezó a reflexionar sobre la cultura, era más fácil pensar que no estaban esos intercambios, pero evidentemente están cada vez, son más evidentes, y yo no sé si van acelerándose cada vez. Entonces, la cultura sería ese marco de referencia y la identidad sería, desde como la comprendo, sería esa respuesta a la pregunta ¿quién soy? Pero que de alguna manera me lleva a actuar de unos modos, aunque no sea una correspondencia de uno a uno. Voy a intentar en mi práctica, ¿cierto?, dar cuenta de esa definición que tengo de quién soy. Ahora, esa definición puede ser recibida a partir de mi marco cultural,
por el contexto en el que estoy, por el grupo social en el que hago parte, pero también por mi experiencia concreta y mi contacto con otros marcos culturales, que sería imposible pensar esas correlaciones como inexistentes en ningún contexto, ya eso es así. Bueno, entonces tal vez podemos manejar un ejemplo concreto. O sea, estás diciendo que la cultura colombiana, por ejemplo, dice que eso es como debería ser una mujer en nuestra cultura. Y tú estás diciendo que tu experiencia propia, más las influencias de otros marcos de referencias que estás recibiendo de varias fuentes, te da las capacidades necesarias para luchar contra esa definición de mujer o ajustarlo. O sea, ¿qué es la relación entre identidad y la cultura dominante de Colombia? ¿La identidad es una forma de resistencia? Bueno, podría serlo, efectivamente. Lo que pasa es que poner la etiqueta de entrada, pues no me atrevo de entrada a ponerla, pero puede ser que después que haga la reflexión podamos correlacionarlo. Pensemos en la idea de ser mujer, por ejemplo. Venimos de un contexto y en ese contexto hay unos roles sociales distribuidos. Por eso hablamos de identidad de género, de hecho. Porque además la identidad es una construcción discursiva compleja. O sea, hay muchos elementos que entran allí a hacerme definir a mí de una manera y en un momento yo puedo estarme definiendo como colombiana más que como mujer, en otro momento puedo estarme definiendo más como académica o como feminista, o sea, dependiendo también de los contextos en que yo me encuentre, pero todos esos como relatos convergen en esa construcción discursiva que hago yo de quién soy, ¿no? Y que además se verá modificada dependiendo de mi propia experiencia, dependiendo de lo que está pasando alrededor. Entonces pensemos en la idea de ser mujer. Entonces yo, por mi físico, por mi sexo, por mis características físicas, entonces tengo ya como esa etiqueta, mujer. Y eso evidentemente incide de manera muy determinante en mi construcción identitaria. Porque yo fui socializada con esa idea de que yo soy mujer y las mujeres en mi contexto tienen unos roles a nivel, digamos, de la vida familiar, a nivel de la vida pública, que de hecho fíjate cómo se han ido moviendo también en gran medida los roles, pensando por ejemplo que las mujeres estamos ligadas al espacio de lo privado, entonces desde esa definición mía de mujer y pensemos de pronto cielo, niña, creciendo, escuchando qué es ser mujer, qué emociones son femeninas, qué comportamientos, qué espacios, qué ropas, eso me lo está ofreciendo mi sistema cultural, qué roles, qué sueños, incluso la idea, por ejemplo, de proyectarse hacia este plan de vida de un matrimonio, unos hijos, ¿no? Un hogar, un poco el ama de la casa, ¿cierto? ¿Qué pasa? Eso hace parte digamos, de los elementos dominantes en ese marco de referencia que yo tengo. Pero ¿qué pasa? Que yo voy creciendo. Y yo estoy viendo ese marco de referencia reproducido en la televisión que veo, en los programas de televisión que veo, en lo que oigo, en la manera en que interactúan otras personas adultas. Pero también yo puedo encontrarme con elementos que cuestionan, o sea, representaciones que cuestionan, que pueden venir, fíjate tú, y así de compleja es la relación, pueden venir del contexto en el que yo estoy a través de prácticas de sujetos que no se acomodan. Entonces la tía que no se casó y está viajando, entonces eso también puede entrar en la definición de ser mujer, y eso puede estar entrando en choque con la primera que yo estoy construyendo, pero también puede ser que gracias al contacto que tengo, qué sé yo, desde la televisión con otros sistemas culturales, o me acerco a otros referentes, o más bien con otros marcos de referencia en este sentido. Y veo entonces que me doy cuenta, no, pero una mujer no es mamá necesariamente. O yo cuando empiezo a entrar por allí, empiezo a leer sobre esto, sobre teoría, qué sé yo, feminista, sobre maneras de ver el mundo de forma distinta, y me encuentro con el movimiento de mujeres, y me encuentro con que hay una mirada crítica a esa definición de ser mujer, tanto en el contexto en el que yo estoy, aunque eso no sea mayoritario, como por los otros referentes. Entonces eso lleva a que se mueva ese concepto, esa definición que yo tengo de cielo-mujer. ¿Ves? Entonces, en ese sentido,
podemos ver dos cosas. Primero, que en el marco de referencia cultural que yo tengo hay tensiones, ¿no? Que no hay, dentro de todos esos conceptos que me van a definir a mí, mi construcción narrativa de quién soy, pues hay una que es dominante, ¿cierto? Que está siendo reproducida en los medios mayoritariamente, en el tipo de telenovelas que, por ejemplo, yo veía de niña, en el discurso de pronto de las mujeres que me rodeaban, en el discurso de hombres que me rodeaban, en las canciones de música vallenata, en los chistes, y ahí están esos referentes, y en las prácticas, porque estoy viendo roles que están siendo reproducidos en las prácticas de los sujetos que están a mi alrededor. Pero también hay algunas posiciones que divergen a nivel del discurso y a nivel de la práctica. No son dominantes en mi contexto, pero ahí están. Y yo puedo entrar en contacto con otros marcos de referencia a través de los programas que me estoy viendo en la televisión o del cine, que empieza a hacerme preguntar cosas, o de un libro que leo. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi caso particular, la lectura de Virginia Woolf, en su momento, La habitación propia. Y claro, estamos hablando de Occidente, sí, pero las condiciones en que escribió Virginia Woolf son distintas a las que yo vivía en el barrio popular en el que yo crecí, en Cartagena. Y eso hace que yo diga, esto también puede ser mujer, ¿no? Y empieza una búsqueda de otros referentes. Y empiezan a tener más sentido para mí otros referentes, que no necesariamente están en esto que llamamos la cultura colombiana. ¿Ah? Aunque podríamos hablar macro de una cultura occidental, sí, pero lo que yo tengo como marco de referencia inicial, además, la cultura occidental es diferente dependiendo desde dónde se esté hablando, ¿no? Depende de la historia que tenemos. Entonces, eso lleva a que yo cambie mi idea. Y de lo que da cuenta es eso, la identidad se va construyendo en diálogo con la cultura, pero también en diálogo con unos marcos de referencia que no necesariamente son los dominantes en la cultura, y también con elementos que están en disputa con, digamos, lo que aparece como dominante en la cultura. Entonces, esa definición, por ejemplo, que yo he ido construyendo de cielo-mujer, no es la misma que pudo haber sido cuando estaba pequeña por mi propia experiencia, pero también por otros referentes con los que yo he entrado en diálogo. Y seguramente con la experiencia que voy llevando a nivel subjetivo en mi propia experiencia, pero también cómo se van modificando los marcos, porque no es la misma concepción que pudo ser hace 30 años de lo que es ahora, más el diálogo constante con referentes que pueden venir de otros espacios, me va a llevar a seguir modificando ese concepto. Entonces no es que tampoco se modifique de un día para otro, no es que mañana ya, ok, cambié mi definición identitaria en relación a esa como cara de esa figura de tantos rostros, que sería la identidad, viéndolo así, que sería en este caso ser mujer. No cambia de un día para otro, pero claro que se modifica a través de procesos históricos vitales más largos, ¿no? Así como la cultura misma, como marco de referencia, se va modificando con todas las tensiones y las luchas. Entonces, ¿qué es el destino para este marco de referencias culturales dominantes? O sea, tú estás diciendo que en el proceso de globalización estamos recibiendo información ya amplificada de varias partes del globo. O sea, no estamos limitados a nuestro contexto particular. Eso significa que si sigue la amplificación de voces de varias culturas que lleguen a nuestros oídos, es posible que eso va a terminar o destruir el marco dominante de la cultura colombiana, por ejemplo, y ya no vamos a tener la oportunidad para hablar de una cultura colombiana exactamente. Lo que como yo lo veo, es que lo que llamamos ese marco de referencia, pues vamos a pensar en más pequeño, caribeño, entonces el Caribe colombiano y las particularidades del Caribe colombiano que están en diálogo con lo que se piensa que es Colombia al interior, y luego cómo se construye esa idea de Colombia en términos generales, la identidad colombiana en términos generales, y cómo dialoga eso con una identidad latinoamericana, ¿no? Y cómo dialoga eso con una identidad occidental. Vemos que los límites en realidad depende desde dónde uno esté enunciando, en qué posición se encuentre, porque es distinto que yo esté como un sujeto social que como yo como un sujeto social que está conversando contigo sobre
cómo se construye o no se construyen las identidades. Entonces, ¿a qué voy? ¿Por qué te hago esa reflexión inicial? Porque incluso la propia definición que nosotros podemos tener de cultura colombiana es una definición que tratamos de delimitar y hacer como muy clara cuando tenemos también unas necesidades de diálogo con el que asumimos como otro, o de reafirmación de algunos valores, o cuando tratamos de estudiar cómo funciona, qué diferencias hay entre, por ejemplo, ser mujer aquí, ser mujer en Suecia, o ser mujer en India, o ser mujer en Congo, ¿no? O ser mujer de una comunidad Kogi, o ser mujer en esta comunidad Zoe, en el Amazonas, donde las mujeres pueden tener 5 compañeros, ¿no? Y uno dice, bueno, cuando yo quiero hacer esas lecturas y esos contrastes, pues yo delimito el concepto. Pero si nosotros nos ponemos a revisar con claridad, con excesivo cuidado, qué es lo que hace, por ejemplo, que haya una cultura colombiana, nos damos cuenta que es complejo, que es difícil, ¿no? Que es difícil. Sí, que es un país de regiones, sí, pero incluso hablar de las regiones, cuando queremos ir, o sea, si lo vemos desde lejos, encontramos patrones comunes, pero si empezamos a acercarnos, sí, pero este sistema cultural que aparece aquí, sí, pero esta diferencia que aparece aquí, sí, pero el marco de referencia es este, pero mira cómo se dobla o cómo se, no sé, se hace difuso si nos vamos a estos elementos o a estos otros. Entonces ya desde ahí es una idealización, ¿no? Pensar esto de la cultura colombiana, así. Lo hacemos para entender cómo una práctica puede aparecer en un lugar como no puede aparecer en la otra. Ahora, lo cierto también es que gracias a los procesos de globalización, que es lo que tú estabas señalando, hay algunos marcos de referencia que ya asumimos que no son totalmente delimitados o puros o qué sé yo. O sea, los marcos no están totalmente limitados y tampoco hay una pureza en las definiciones y las prácticas y demás, porque hemos estado en contacto de manera distinta siempre, los seres humanos. Hay algunas maneras de entender el mundo, de entendernos, de entender los roles que están haciéndose más visibles. Entonces, con globalización no es que nosotros estemos conociendo qué está pasando con las mujeres hoy, ¿no? Nosotros estamos conociendo qué está pasando con las mujeres en Occidente. Y a veces, cuando se habla de la globalización de la cultura, o qué sé yo, a través de productos culturales, a través de los programas de televisión que vemos, por ejemplo, a través de los lugares estos lugares que llegan a los sitios, qué sé yo, llega una cadena de comida rápida, entonces nos conectamos con esas referentes culturales. No necesariamente se está elaborando una crítica sobre eso que se está haciendo masivo. O sea, de pronto, si nosotros no estamos conociendo en gran escala qué está pasando con las mujeres hoy, tampoco estamos conociendo en gran escala lo que está pasando con las mujeres en India, o el movimiento de mujeres en India, qué sé yo. Ahora, que el movimiento de mujeres en India puede tener unas conexiones directas con lo que está pasando en Occidente por los intercambios culturales, también es cierto. Pero no es esa cultura india la que se está globalizando, ¿no? Hay unas relaciones allí económicas y políticas que están incidiendo en qué circula más, qué no circula más. Entonces, ahí estoy apuntando a dos elementos. Primero, que no creo que haya una manera de que desaparezca la cultura colombiana en el sentido de que de entrada no, si nosotros nos podemos a ver con cuidado eso de la cultura colombiana en términos esenciales, pues no existe. O sea, no existe. Hay unos elementos compartidos que uno puede rastrear como estudioso de la cultura para ver los contrastes, por ejemplo, cuando pensamos en la cultura en India o en la cultura india. Pero bueno, si pensamos en Asia nos toca entonces hacer una lectura distinta. Si pensamos en América Latina nos toca, y si vamos haciendo acercamientos como si fuese una cámara a contextos específicos, nos damos cuenta que hay diferencias también, porque bueno, soy colombiana, sí, pero yo puedo ser Kogi también siendo colombiana, o soy del Pacífico y soy colombiana, o soy del Santander y soy colombiana, y ahí hay diferencias, ¿ya? Pero cuando queremos hablar de nación, entonces hablamos de una identidad colombiana. Eso es en principio, o sea, que eso de los límites, esa delimitación tan marcada, que es lo que está en amenaza, es difícil de elaborar. Como decir, la cultura colombiana está amenazada, es difícil. Hay algunas prácticas que sí están en crisis.
y están en crisis también por lógicas de desigualdad, pero también porque el sistema cultural se transforma o la vida social se transforma y transforma entonces las prácticas, les da lugar o no les da lugar. Eso por un lado. Entonces allí como la pregunta, ahí eso como lo resaltaría. Y por otro lado, estaríamos entonces pensando en que sí hay una globalización, y eso ha permitido un diálogo y un intercambio, pero también es cierto que no todos los marcos de referencia, con todo lo difuso que son y demás, se están globalizando, ¿no? Entonces, hay que cruzar eso con relaciones de poder, hay que relacionar eso con jerarquías que están basadas en diferencias, en la incidencia que se tenga, por ejemplo, en que un territorio que está distante en otro, porque puede incidir en sus políticas, porque puede incidir en cómo se invierte o no se invierte el dinero, en fin, o sea, eso implica que no están en el mismo, en el mismo estatus, ¿no? Entonces el intercambio no es como un intercambio abierto, libre, de diálogo, intercambio igualitario, no, hay unas relaciones de poder ahí de base. ¿Qué permite el intercambio? Si cuestionar algunos elementos que de pronto estamos dando por sentados, ¿no? Sí, también. Por ejemplo, cuando hablamos del rol de las mujeres, que yo pueda tener y las mujeres que están creciendo ahora lo tengan de manera más directa acceso a discursos que muestran que una mujer no necesariamente es una ama de casa o no se realiza solo desde allí, que está muy interiorizado tal vez en un discurso tradicional afincado a una cultura como la que hay en la costa caribe colombiana, pero que se ha ido transformando gracias a que hemos tenido otros referentes, ¿no? Y el vallenato reproduce esos referentes de pronto en los que se ve una jerarquía de géneros, pero también es cierto que los jóvenes y nosotros mismos estamos produciendo otros relatos a partir de otros referentes. Lo que no quiere decir que entonces del lugar de donde provienen esos referentes no haya elementos que cuestionar, que es como por ejemplo cuando pensamos en derechos de mujeres en India. Entonces hay un movimiento de mujeres en India que son las que han logrado que se penalice la violación como se está penalizando ahora y que también están ahora presionando para que la justicia sea efectiva y la víctima no termine doblemente victimizada, como pasó hace unas semanas que le prendieron fuego a una joven que había sido abusada sexualmente y el violador más 15 personas más la hereden y le prenden fuego. Entonces, que se cuestione esa idea, por ejemplo, de que los cuerpos de las mujeres son de libre acceso y se pueden vender y comprar, bueno, eso está ligado a todos los diálogos que se tienen a nivel cultural, ¿no? Pero tampoco garantiza que en Occidente las mujeres tengamos todos los derechos ya conseguidos o que en la sociedad norteamericana tengamos los derechos concedidos, ¿no? Eso lleva a que cuestionemos, que hay unos valores que entran a cuestionar desde unos espacios culturales que están en posición de poder y están extendiendo sus marcos de referencia a otros lugares que podrían ser retomados, que pueden traer diálogo, entonces no es un peligro de que se borre la cultura caribeña, cartagenera, que se costeña, no es un peligro, sino que también es un diálogo que puede enriquecer, como enriquece en India, ¿no? Pero eso tampoco da por sentado que con quien se está dialogando haya resuelto el problema, ¿ya? Que son procesos que también se están dando en ese contexto. No sé si eso ha sido más claro o más confuso. O déjame hacer otra pregunta para ver si podemos aclarar eso un poquito. Estás diciendo que, bueno, tenemos más acceso e interacciones con otros marcos de referencia, pero nuestro acceso e interacciones no son iguales, o sea, no tenemos el mismo acceso a cualquier marco de referencia, sino estamos todavía promovidos más que todo por acceso a los referentes occidentales. ¿Sí? Entonces la pregunta clave para mí es si este proceso de globalización que estamos señalando es un proceso de homogeneidad o heterogeneidad. O sea, estamos generando más semejanzas en el mundo por intercambiar esos marcos de referencias en una manera desigual, o estamos generando más diversidad, más diferencias. Yo pienso que la respuesta puede verse de ambos lados, o sea, que no es una sola respuesta, o sea, no te puedo decir si se está generando más homogeneidad y ya.
Evidentemente, si hay un marco de referencia que es que está llegando a más espacios, mucho de lo que de allí se está concibiendo, desde lo que se come o no se come, hasta cuál es el estilo de vida, hasta qué deben hacer las mujeres o qué deben hacer los hombres, cuál es el concepto de amor, cómo se debe vestir la gente, o sea, en todos los niveles posibles, eso está llegando más a muchos más espacios, ¿no? Entonces, si hay un intercambio, pero no es un intercambio que esté atravesado por el reconocimiento real de la diversidad que puede haber, porque no todos los marcos están circulando, intercambiándose del mismo modo. Es decir, yo, por ejemplo, entro en contacto con música norteamericana, entro en contacto con música que se produce, con cine que se produce en Norteamérica, con productos que pueden venir de allí, con ciertas prácticas, con autoras que están reflexionando sobre lo que a mí me interesa, y eso me permite un intercambio evidente, me permite más bien conectar o dialogar con cómo estoy yo viendo todo aquí con estos otros referentes que de hecho muchos ya son para nosotros los mismos nuestros, ¿no? Como por ejemplo cantar el Happy Birthday en el cumpleaños, y eso es muy colombiano, por ejemplo, y de dónde salió eso tan colombiano, bueno, de los intercambios que tenemos. Pero fíjate tú, no es tanto lo que yo conozca o no intercambio del mismo modo con culturas asociadas a Medio Oriente, o sea, no intercambio del mismo modo, salvo a través de los referentes que, por ejemplo, el cine norteamericano ha construido del mundo árabe, por ejemplo, ¿no? O la prensa que yo estoy viendo masivamente ahora. Y es más difícil que me conecte yo, por ejemplo, con poetas que están escribiendo desde países árabes o con el movimiento de mujeres en países árabes, porque no es lo que está circulando masivamente a través de medios de comunicación, con todos los que existen ahora, ¿no? Que deberían permitir un intercambio más fluido. Entonces, en ese sentido podríamos decir, entonces, sí se está homogenizando, en el sentido de que hay unos valores no vamos a usar valores, sino marcos de referencia que circulan más fácilmente y que además pueden estar siendo asumidos como los adecuados o los correctos, ¿cierto? Y eso lleva a que otros simplemente no circulen. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos una lectura crítica de cada marco, si los quisiéramos ver, ya dijimos que son difusos, pero vamos a separarlos, pues hay también elementos que podrían ser cuestionados si pensamos en derechos, ¿cierto? Desde la lógica de los derechos, y no los derechos solo para unos cuantos, derechos humanos entendiéndonos para todos, que tal vez de los problemas que hay es que no se entiendan para todos. Entonces uno dice una lógica de derechos, entonces en este contexto están estas prácticas, y el diálogo con esta otra, que es dominante y demás, me permite ver que pueden transformarse, o sea que efectivamente pueden transformarse en función de garantizar más derechos para los sujetos que ahí están. Entonces ahí veríamos esa homogenización como algo positivo, no como un ejercicio de imposición. Entonces parece una contradicción porque decimos, bueno, pero lo ideal sería que ese diálogo sea más equitativo, lo ideal sería que muchas de los marcos que tienen elementos que diferencian uno del otro, algunos de los elementos, esos elementos se mantengan, en el sentido de que no sean considerados inferiores solo porque no son del marco de referencia que se muestra a sí mismo como dominante, solo por eso. Entonces ya esto es desarrollo, por ejemplo, y esto no es, entonces esto hay que quitarlo. Pero también es cierto que hay algunos elementos de ese marco de referencia que aparece como dominante en un momento dado, que tampoco es siempre o tendría que ser siempre el mismo, nos han llevado a cuestionar prácticas que de pronto nosotros no hubiésemos cuestionado antes en relación a derechos, por ejemplo, en relación a derechos. Yo pienso en los roles de mujeres y es un debate bien difícil. O sea, de acuerdo a las culturas, nosotros tenemos roles diferenciados de género, tanto hombres como mujeres. No es una construcción natural porque podemos encontrar diferencias, ¿cierto? En las labores que se nos asignan, las emociones que se nos asignan, los roles que se nos asignan, las estéticas que tenemos, qué se entiende por un cuerpo bello, qué no se entiende. O sea, todo eso difiere o puede diferir. Ahora, hay un sistema cultural que entra como precisamente en esta lógica de intercambio que no es igualitario realmente,
a través de los medios de comunicación, a través de las formas en que circula la información, a través de las imposiciones que a veces también existen a nivel económico, a nivel político, o sea, empiezan. Y eso lleva a que muchos de los roles que, por ejemplo, pueden tener mujeres en algunos contextos empiezan a ser cuestionados en esos contextos. Entonces no es normal que me casen a los 15 años o a los 12, o que me vendan, no es normal. No es normal porque estoy viendo un diálogo con otro sistema cultural en el que podría tener más acceso, por ejemplo, a la propia decisión sobre mi cuerpo. Puedo decir sobre mi cuerpo. Ok, entonces está reafirmando mi posibilidad de ser un sujeto que decide sobre sí mismo. Ok, entonces esto es evaluado como positivo y eso puede entrar a cambiar esa idea que yo tengo de ser mujer. Entonces uno dice, uy, esa homogenización está bien, o es adecuada, o permite una mejor garantía de los derechos de estas mujeres ahora acá. Pero también está la idea de belleza, por ejemplo. Entonces, ser una mujer bella es ser una mujer voluptuosa, o ser una mujer blanca, o ser una mujer mestiza, y te puedes tener el cabello de un cierto modo, y usar una ropa de cierto tipo. Entonces, vemos también que el modelo lleva, si tomamos ese elemento, entonces lleva a que, qué sé yo, en India se promocionen cremas que blanquean la piel, en Cartagena también se promocionen, o se promocione el alisado con productos químicos que pueden ser agresivos, o se promocione que las mujeres nos pongamos ciertas ropas ajustadas, porque así si somos mujeres o si lucimos como mujeres, ¿ves? ¿Qué pasa allí? Si tú te das cuenta, es una homogenización que además está llevando a cuestionar lo que supuestamente está debatiéndose en el marco cultural dominante, o sea, que todas tenemos los mismos derechos. Pues no, en ese sentido no, porque estaremos hablando de un modelo, en este caso, qué sé yo, de belleza, que lleva a que haya una violencia sobre los cuerpos. Entonces tú estás viendo, bueno, estamos ganando esto a nivel de derechos, sí, pero también se puede estar homogenizando o poniéndose como si fuesen principios universales o imponiéndose como principios universales prácticas que no están siendo cuestionadas en el sistema dominante y todo lo que genera desigualdad y todo lo que genera inclusión. Entonces yo lo que creo es que si nosotros vemos que el intercambio es inevitable, deberíamos hacer unas preguntas a ese intercambio. El intercambio cultural es inevitable, pero debería estar mediado por un reconocimiento del otro, ¿no? Como un marco de referencia válido. Segundo, debería implicar una posición crítica, tanto frente al marco de referencia que está expandiéndose, como el marco de referencia que uno asume como propio. O sea, hay mucho que cuestionar, hay que transformar en un sistema cultural como el nuestro, pero también hay mucho que transformar en un sistema cultural que se ha hecho dominante, o sea, también. Entonces lo que tendríamos es que reconocer que hay diferencias, reconocer que esas diferencias en muchos casos no van a existir de manera tan demarcada como a veces nosotros las pretendemos, reconocer que habrá algunas diferencias que se van a mantener y que son sanas, y reconocer que cualquier marco de referencia es cuestionable y es criticable si es que hay unas prácticas que están violentando la condición de los seres humanos en cuanto humanos. Ahora, alguien que esté escuchando podrá decir qué es ser humano y qué son los derechos humanos y cómo las discusiones son largas, ¿no? Las discusiones son largas y de eso supongo yo que se trata. De eso entonces, ¿qué concluiría? Que no existe una igualdad en la circulación de los discursos, que los intercambios se están dando, que ojalá sean vistos de una mirada crítica, que ojalá se propiciara por también hacer circular distintas maneras de verse o de entender el mundo y que todo el ejercicio implica una posición crítica. Muchas gracias por estar con nosotros, profesora Cielo. Una charla muy interesante.